Hola queridos amigos, después de tantas tormentas cuando todo parecía haber vuelto a la calma, hoy un nuevo capítulo de la felicidad comienza a abrirse suavemente. Esa noche el cielo estaba cubierto por una fina neblina. Henry dormía plácidamente en los brazos de la señora Min, y la sonrisa del pequeño llenaba toda la casa de calidez. En la cocina, bajo la luz amarilla y acogedora, el aroma del arroz recién hecho y el suave sonido de la cuchara chocando con la sartén creaban una escena que la señora Min había soñado durante años. Toda la familia reunida riendo, compartiendo la cena y amándose. Una noche tranquila, cálida, que parecía imposible de romper. Pero, ¿saben algo? A veces, justo en los momentos de mayor paz, la tormenta empieza a encontrar el camino de regreso. Una simple foto familiar aparentemente inofensiva. Una persona del pasado que aún no ha aprendido a soltar. ¿Podrá la felicidad que Alex y Tuna acaban de recuperar resistir el viento que se acerca? Acompáñenos en el próximo episodio donde el pasado vuelve y descubriremos si el amor verdadero es lo bastante fuerte para mantener un hogar unido. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo momento que les llegará directo al corazón en el siguiente capítulo. La mañana tranquila cubría la ciudad con una luz suave y cálida. Dentro de la oficina de vidrio, el sonido de los teclados se mezclaba con el goteo constante de la cafetera. Alex estaba sentado en su escritorio con la camisa blanca perfectamente planchada. Su rostro mostraba algo de cansancio, pero sus ojos seguían brillando. Hoy era un día lleno de reuniones importantes. Mientras revisaba el plan de trabajo, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Mamá. Una sonrisa natural apareció en su rostro. «Hola, mamá», dijo con voz suave. Del otro lado, la voz cálida de la señora Min sonaba alegre con un toque de emoción. «Alex, hoy estás muy ocupado. Quería pedirte que fueras a buscar a Tuna y al pequeño Henry. Los extraño mucho. Además, quería llevarlos al supermercado para comprar algunas cosas. Este invierno parece que será bastante frío». Alex se recostó ligeramente en la silla mirando por la ventana donde los primeros rayos de sol atravesaban las nubes. «Claro, mamá. Solo termino unas cosas más y voy a buscarlos», respondió sonriendo. «Hace mucho que no salgo con mi nieto», dijo ella con una voz suave como la brisa. «No tardes, hijo, que por la tarde refresca». «Lo sé, mamá», contestó él con ternura. Cuando terminó la llamada, Alex asintió levemente y comenzó a ordenar los documentos sobre su mesa. Desde el escritorio de enfrente, su asistente Lan lo observó algo sorprendida. «Señor Alex, en unos minutos tiene la reunión con el señor Adam en la sala del 5º piso. ¿Quiere que prepare una copia extra del contrato?» Alex sonrió con tono tranquilo pero firme. «Pospongamos esa reunión para mañana, Lan. Por favor, encárgate de mover la agenda». Lan abrió los ojos con asombro. «Pero... es el socio más importante del mes». Alex se puso de pie, tomó su saco y las llaves del coche, y con una sonrisa serena respondió: «Lo sé, pero hoy tengo una cita más importante. Con mi familia». Dicho eso, salió por el pasillo dejando tras de sí la mirada sorprendida y admirada de su asistente. El sol del mediodía iluminaba el campo bañando con luz dorada el patio de ladrillo donde Tuna estaba sentada con Henry en brazos. El viento traía consigo el aroma del heno, la tierra húmeda y el canto de los pájaros en el tejado. Henry, que acababa de cumplir 1 año, movía sus pequeñas manos mientras el sonido del brazalete de plata en su muñeca tintineaba suavemente. Tuna le acercó una cucharadita de papilla, su voz dulce casi en tono de canción. «Vamos, Henry, una cucharita más, cariño. Así crecerás fuerte y grande». El niño soltó una risita, luego se acurrucó contra el pecho de su madre. El olor a leche se mezclaba con el aroma del sol de la mañana.
Era una escena tan pacífica que parecía que todas las preocupaciones del mundo se habían detenido en ese pequeño rincón del hogar. De pronto, una mano cálida cubrió suavemente sus ojos por detrás. A ver si adivinas quién soy. Tuna se sobresaltó un poco, luego sonrió Alex. No me asustes así. Él rió bajo con voz profunda y amable. Eres buena adivinando. Apenas llegué y ya me descubriste. Ella lo miró con una mezcla de alegría y sorpresa. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas ocupado en la oficina. Alex se sentó a su lado rozando su mano con ternura. Ya organicé todo. Mamá me pidió que los recogiera. Dijo que quería llevarlos al supermercado para comprar algunas cosas para el invierno. Tuna bajó la mirada hacia Henry, que dormía plácidamente en su regazo. No quiero molestar a tu madre. Alex negó con la cabeza, su tono firme pero suave. No digas eso. Para ella tú ya no eres una extraña. Te quiere de verdad a ti y a Henry. Se inclinó y acarició el cabello de su hijo. Henry, pronto hará frío. Papá te buscará un abrigo bien calentito. De acuerdo. El bebé balbuceó algunos sonidos, luego apretó con su pequeña mano el dedo de su padre. Esa sensación bastó para que Alex sonriera con ternura. Vamos, prepárense los dos, dijo suavemente. Estoy seguro de que mamá ya los está esperando. Tuna asintió, se ajustó el abrigo y besó con cariño la frente de su hijo. El viento movió las flores de papel que caían al suelo, y la luz dorada del sol envolvió a los tres una imagen serena, sencilla y llena de amor. El ambiente en el supermercado era alegre y acogedor. Las primeras canciones navideñas del año sonaban suavemente desde los altavoces del techo. El tintinear de las campanas, el piano, el aroma a pan recién horneado y a canela flotando en el aire. Por todos los pasillos la gente sonreía y se deseaba felices fiestas al comenzar el invierno. Alex empujaba el carrito lentamente. Henry iba sentado en el asiento para niños. El pequeño de apenas un año tenía los ojos grandes y brillantes, mirando todo con curiosidad. Sus manitas golpeaban la barra de plástico y cada vez que una luz se reflejaba soltaba una risa cristalina. Ese sonido puro era como un rayo de sol cayendo en medio del frío. Tuna caminaba a su lado tocando de vez en cuando el hombro del niño para mantenerlo estable. La luz amarilla de los pasillos iluminaba su rostro, resaltando una sonrisa cálida y serena, una sonrisa que Alex no veía tan a menudo desde hacía mucho tiempo. La señora Min caminaba un poco detrás, deteniéndose en la sección de ropa infantil. Pasaba los dedos por los suéteres de lana y su voz sonaba con esa mezcla de ternura y preocupación que siempre la acompañaba. Los niños se resfrían fácilmente en esta época. Mira, estos suéteres gruesos son tan suaves y calentitos. Este color crema le quedará perfecto a Henry, ¿verdad, Tuna? Tuna asintió, los ojos llenos de alegría. Sí, mamá, eliges muy bien. Creo que Henry se verá como un pequeño ángel con ese color. Alex, fingiendo molestia, intervino. ¿Y yo qué? Nadie va a comprarme algo. Tuna lo miró con picardía. Tú ya tienes suficientes camisas blancas. El armario está lleno. La señora Min rió suavemente y negó con la cabeza. Los hombres solo necesitan estar limpios, trabajar duro y llegar a tiempo a la mesa, dijo con humor. Los tres rieron. Henry levantó la cabeza al oír las risas y balbuceó sonidos torpes pero dulces como una melodía navideña. Los tres adultos lo miraron con ternura, como si esa pequeña voz bastara para borrar todas las tormentas pasadas. Caminaron juntos por el pasillo principal y pasaron frente a un puesto de fotos instantáneas. En las paredes colgaban ejemplos de retratos familiares, parejas sonrientes, padres abrazando a sus hijos bajo luces cálidas. Tuna se detuvo un momento mirando esas imágenes. El destello de una cámara cercana se reflejó en el rostro de Henry.
que se sobresaltó un poco, pero enseguida soltó una carcajada y golpeó el asiento con sus manitas haciendo paf paf al ritmo de la música. Alex lo miró y luego se volvió hacia ella con una sonrisa. ¿Qué te parece si tomamos una foto familiar? Hace mucho que no tenemos una. Tuna dudó un instante. Sus mejillas se tiñeron de rojo. Miró alrededor, tanta gente, tantas risas, tanto movimiento. Aquí hay mucha gente, Alex, susurró. La señora Min se acercó y le puso una mano en el hombro. Su voz fue suave pero firme. Cuanta más gente, más alegría. Hazlo, hija. Llevo tiempo esperando esta foto. Alex asintió y sonrió. Tomó a Henry en brazos, le acomodó el cuello del suéter y le ofreció la otra mano a Tuna, guiándola hacia el fondo azul claro del estudio. Henry apoyó la cabeza en el hombro de su padre, murmurando sonidos sin sentido. 1, 2, 3. Sonrían, dijo el fotógrafo. El clic de la cámara fue leve pero suficiente para capturar un instante eterno. La sonrisa de Alex irradiaba calidez. La mirada de Tuna dulzura. Henry, recostado en el hombro de su padre, sostenía su camisa con las manos diminutas. Y la señora Min junto a ellos tocaba el hombro de su nuera con una expresión serena como alguien que por fin ve cumplido el sueño de toda una vida, una familia completa. Cuando imprimieron la foto, Tuna la tomó entre sus manos y la contempló largo rato. Cada rostro aparecía nítido, feliz, tan real que su corazón tembló un poco. Una lágrima se deslizó por la comisura de su sonrisa, no de tristeza, sino de emoción. Después de tantos años de soledad, al fin se sentía en el lugar al que pertenecía. El atardecer tiñó de miel el camino de regreso a casa. El coche avanzaba lentamente entre los árboles que se mecían al viento. Dentro, el silencio era suave, solo se oía la música tranquila y la respiración regular de Henry dormido en brazos de su madre. El pequeño dormía profundamente con las manitas aferradas a la manta de lana y las mejillas rosadas por el sueño. Tuna acariciaba su cabello mirando las últimas luces del sol apagarse tras la ventana. Alex conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella. Su voz sonó grave y cálida en el interior del coche. Gracias por estar aquí, por enseñarme lo que realmente significa la felicidad. Ella lo miró con ternura. No, gracias a ti, por no rendirte conmigo incluso cuando yo ya lo había hecho. Un silencio hermoso los envolvió. Desde el asiento trasero, la señora Min observaba por la ventana las hojas caer lentamente. Sonrió con paz y dijo con voz baja como una oración: «Solo deseo que nuestra familia siga así tranquila. Ya hemos tenido suficientes tormentas». Alex asintió. Tuna apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Henry se movió un poco, suspirando como si también sintiera el calor de sus padres a su lado. Las luces de la calle se encendieron bañando sus rostros con un brillo suave y dorado. El coche giró hacia el camino familiar que conducía a casa. En la entrada, el viento movía las flores de papel. Algunos pétalos violetas caían lentamente como un suspiro. Dentro, una luz cálida iluminaba la pared de madera, donde ahora colgaba la nueva foto familiar. Alex sostenía a Henry Tu. Na estaba junto a él, y la señora Min enderezaba el marco con cuidado. Los tres se quedaron mirando en silencio, sonriendo. El tic-tac del reloj se mezclaba con el sonido del viento afuera. Todo parecía detenerse, como si el tiempo mismo quisiera quedarse a vivir en ese instante. El coche se detuvo frente a la pequeña casa donde vivía la señora Min. El cielo ya estaba oscureciendo. Una luz dorada salía por la ventana e iluminaba el enrejado cubierto de flores de papel que se movían suavemente con el viento. El aire del final del día era sereno, con olor a arroz recién hecho y el murmullo de los grillos en el jardín.
Alex bajó primero, rodeó el coche y abrió la puerta para Tuna. Ella sostenía a Henry apoyando la mejilla contra el hombro del niño. El pequeño dormía profundamente, respirando con calma, moviendo los labios como si siguiera soñando. La señora Min salió de la casa. La luz detrás de ella dibujaba su figura cálida y familiar. Extendió los brazos con ternura. «Dame a Henry, cariño». Pobre bebé, seguro está cansado después de todo el día. Tuna sonrió y asintió suavemente. Sí, mamá, ha estado fuera toda la tarde. Solo tiene 1 año seguro, está agotado. La señora Min abrazó al pequeño pasando sus manos temblorosas por su cabello fino y suave. Henry seguía dormido con las pestañas curvas como trazos de tinta y la piel tan lisa como la leche. La mujer lo miró con una luz en los ojos. Era esa felicidad que solo una madre conoce, la de volver a tener una vida diminuta entre los brazos. Tuna dijo con voz dulce: «Ya está oscuro. Quédate a cenar con nosotros. Pasa la noche aquí. Es peligroso volver tan tarde». Tuna dudó un instante, algo apenada. «Ay, no quiero molestarla a usted ni a Alex». Pensaba regresar para acostar a Henry temprano. Alex sonrió mientras dejaba las bolsas en la mesa y respondió con calma pero firmeza: «Mamá ya lo dijo, no hay por qué dudar. Quédate. Te llevo a la habitación para que te cambies, seguro estás cansada». Tuna asintió sujetando el borde de su chaqueta. Una sensación cálida y extraña le llenó el pecho, como si estuviera entrando lentamente en un lugar que durante mucho tiempo solo había soñado. La sala estaba bañada por una luz amarilla suave con un ligero aroma a madera y a jazmín. Sobre la mesa un pequeño jarrón con flores, algunos marcos antiguos y en el centro una foto familiar recién impresa, la que se habían tomado esa tarde en el supermercado. La señora Min la había enmarcado con cuidado y colocado en un sitio especial. Tuna la miró y sus ojos se humedecieron. La señora Min sonrió. Quería tenerla ahí para recordar este día. El día en que nuestra familia volvió a ser una familia. Alex estaba de pie junto a ellas, su mirada llena de ternura. Puso una mano sobre el hombro de su madre. «Gracias, mamá, por seguir creyendo en mí incluso cuando te preocupé tanto». Ella negó suavemente con la cabeza. «Solo quiero verte feliz, hijo. Ahora, al verte con Tuna y el bebé, siento que tengo todo el mundo en mis manos». Mientras Tuna se cambiaba de ropa, escuchó ruidos en la cocina. Bajó las escaleras y se sorprendió al ver a Alex con las mangas arremangadas y un delantal puesto. Estaba frente a la estufa con una cuchara en una mano y la sartén en la otra. El vapor subía y el olor del ajo frito llenaba el aire. Tuna soltó una risita, medio en broma, medio seria. «¿Hoy piensas destruir la cocina de mamá, Alex?», se volvió con una sonrisa divertida. «No, hoy soy el chef. Este plato es especial para ti y para mamá». La señora Min estaba sentada a la mesa meciendo a Henry en brazos. Miraba a su hijo cocinar con una mezcla de risa y emoción. «Toda la vida soñé con ver esto. Antes siempre estabas ocupado. Ahora por fin te veo tranquilo». Alex sonrió sin levantar la vista. «Si eso le gusta a mamá, puedo cocinar todos los días». «¿De verdad?», preguntó ella fingiendo sorpresa. Alex la miró lleno de cariño. «Si así puedo ver a mamá jugando con Henry cada día, lo prometo. Mientras esta casa siga riendo como hoy, nunca me cansaré de cocinar». Las lágrimas asomaron en los ojos de la señora Min. Miró a Tuna y dijo con voz temblorosa: «Cuida bien de Tuna y de Henry. Ese niño es tan hermoso. Me hace sentir como si volviera a vivir los días en que te tenía en brazos». Alex sonrió con ternura. «Mamá, se lo prometo. Tuna y Henry son toda mi vida». Poco después, la mesa estaba servida: sopa de pollo con semillas de loto, verduras salteadas, pescado al pimiento y arroz blanco humeante. El aroma llenaba toda la casa, mezclándose con las risas y el suave sonido de los cubiertos.
Tuna, con los ojos brillantes, observaba la escena ante ella, algo que alguna vez creyó imposible: un hombre que la amaba de verdad, una madre amable que la acogía con comprensión, y un bebé durmiendo en paz en los brazos de su abuela. La señora Min le sirvió un trozo de pescado con una voz llena de afecto. «Come, hija. Criar a un niño es duro. Tienes que cuidar también de ti. No te olvides de eso». Tuna respondió con un nudo en la garganta. «Gracias, mamá. De verdad, gracias por todo». Alex miró a las dos mujeres, su madre y la mujer que amaba, y por un momento sintió que su corazón estaba tan lleno que no necesitaba nada más. Después de la cena, Henry seguía dormido en brazos de la señora Min. Ella besó su frente y susurró: «Duerme bien, mi pequeño ángel». Mientras tanto, Tuna y Alex recogían juntos la cocina. La luz cálida caía sobre el cabello de ella, tiñendo el ambiente de un tono dorado. Alex dijo en voz baja: «Pensé que nunca volvería a tener momentos de paz como este. Pero gracias a ti, todo volvió a su lugar». Tuna sonrió con la voz temblorosa, y yo pensé que nunca volvería a llamar a ningún lugar hogar. Afuera, el viento nocturno movía las flores del enrejado. Dentro solo se oía el tic-tac del reloj, la respiración tranquila de Henry y el suave aroma de la comida aún flotando en el aire. Todo parecía una melodía dulce, la melodía del cariño, de la unión y de un nuevo comienzo.